clase. Y hoy vamos a seguir, no hemos terminado, pero ¿tienen alguna duda sobre lo que vimos? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, déjenme ponerles, compartirles. Me dicen si ya ven la pantalla. Me dicen cuando la vean. Por favor. ¿Todavía no se ve? No, No, doctor. Ok. Me voy. ¿Ahora ya ven? sí, doctor. Ya sé. Excelente. Entonces, bueno, la clase pasada vimos toda la estructura de la epidermis y nos quedamos en la unión dermoepidérmica. Estamos hablando de los componentes que bien comentaron ustedes, que había la membrana basal propiamente dicha, la lámina lúcida, lámina densa y sublaminina densa. Entonces quedamos que a nivel de la lámina lúcida estaba un antígeno muy importante. Había, bueno, dos, el PPAP 280 y el colágeno tipo 17. ¿Qué quedamos que era la diana de qué enfermedad? ¿Qué enfermedad autoinmune a nivel de esa estructura nos puede dar este tipo de problemas? ¿Se acuerdan? Era peptidoide ampollero. El pemfigoide ampollar, así es. Entonces, muy bien. También ahí tenemos otro antígeno. ¿Alguien sabe cuál es otro antígeno que tenemos ahí a ese nivel de otra enfermedad? ¿La enfermedad cuál? El antígeno creo que se llamaba AP. El BPAC 280, hablando de los antígenos del peptidoide ampollar. Sin embargo, se ha detectado que el 230 o el 180, realmente el colágeno de tipo 17 es el único que produce enfermedad, aunque algunos libros mencionan los dos. Ok, entonces, bien. Déjenme aquí un segundito. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Si nosotros estamos viendo la lámina lúcida, además, también tenemos algunos otros antígenos, como el antígeno de la enfermedad de IgA lineal, que también es una enfermedad ampollar que se produce más en los niños. Entonces, también tenemos otras enfermedades que dan ampollas en la capa subepidérmica. Tenemos también tenemos las epidermólisis bulosas, que las epidermólisis bulosas también ahí vamos a encontrar si va directamente dirigido a trastornos de queratinas o en la parte del hemidesmosoma. Entonces, ¿dónde se encuentra el antígeno del lupus? ¿Alguien lo sabe? En la lámina densa Ok, ¿cuál es? es el del El colágeno. del colágeno tipo 4. ¿Colágeno tipo 4? ¿Estás segura? Sí. Sí. ¿Están de acuerdo todos?
Sí, no, bueno, es que también, es que sí venía en el libro que yo recuerdo en Sí, mi doctor. No, yo no estoy diciendo que esté mal, estoy preguntando si están seguros. Nada. Si están seguros, no pasa nada. Entonces, ok. ¿Y el colágeno de tipo 7, qué enfermedad nos da? La epidermosis ampollar. Epidermólisis ampollar, muy bien. Pero la epidermólisis ampollar, como les digo, hay muchos subtipos y ya es un tema un poco bastante complejo, pero bueno. Entonces, teniendo la ultraestructura de la membrana basal, pues lo importante es saber sus capas, qué antígenos los más importantes, el de lupus, que es el de lupus eritematoso crónico discoide, el de la epidermólisis ampollar, el tipo 7, que están a nivel de la lámina densa. Eso es bastante importante. Y saber que, por ejemplo, aquí están a nivel de la lámina densa y la sublaminina, tenemos las fibrillas de anclaje y ahí se encuentra el antígeno de la epidermólisis ampollar. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos. Muy bien. Ok. Entonces, esta estructura que están viendo ahora actualmente, no sé si logran ver, estamos revisando en la imagen que les pongo, tenemos una, ¿cómo se llama? Tenemos una imagen donde arriba vemos como una rejilla, no sé si la ven. Eso, ¿qué viene siendo? Bueno, tenemos la epidermis y luego no sé si ven unas patitas. Déjame ver si puedo como dibujar aquí. Déjenme ver. Entonces, esto, digamos, esta parte de acá es la epidermis, ¿estamos de acuerdo? Esto que viene como una línea aquí, eso es la unión dermoepidérmica, lo que hablamos. Y estas como patitas que estoy dibujando ahora, no sé si lo logran ver. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Bien. Entonces, esto que tenemos de aquí, que estoy marcando hasta abajo, ¿eso qué viene siendo? ¿Qué capa de la piel viene siendo eso? Es la dermis, ¿no? Ajá. ¿Y la dermis cómo se divide? ¿Cuántas capas tenemos en la capa dermis? Sí, Tres. Superficial, papilar, 5. media o reticular y profunda. no. ¿Cómo? Nada más dos, la superficial y profunda. Dependiendo la literatura, como bien se dijo su compañera, puede ser la dermis papilar, la dermis reticular, o bien si vienen, por ejemplo, el libro del doctor Roberto Arenas menciona una superficial, una media y una profunda. Entonces, en ese aspecto, en la parte de lo que son la dermis está compuesta por 3 elementos principales. ¿Alguien sabe cuáles son esos 3 elementos principales por los que está compuesta la dermis? Los vasos, nervios y nexos cutáneos. No, la dermis, o sea, sí se encuentran esas cosas, pero la dermis tiene 3 elementos que la conforman. Tiene un elemento celular, que ahorita vamos a ver cuáles son, tiene un elemento de qué más y de qué más. Colágeno, reticular y elásticas. Sí, la parte de las fibras es un elemento muy importante, muy bien. Ya tenemos un elemento. ¿Qué otro elemento tenemos? Aparte del elemento que son el elemento de las fibras. ¿Dónde está mi coche? Creo que no se me le puse la lana. La sustancia fundamental. La sustancia fundamental, una sustancia de mucopolisacáridos, muy bien, y es donde está inmerso toda la parte del elemento celular y las fibras. Entonces, en cuanto a los elementos celulares, ¿qué elementos celulares tenemos en la dermis y qué importancia tienen? Son los fibrocitos, histocitos y los mastocitos. Van a encargar, que van a producir los fibroblastos. El colágeno. Ok, y es importante porque cuando veamos algunas otras enfermedades, como les digo, todo hay que estarlo relacionando. Hay enfermedades que atacan a la dermis, así como atacan a la epidermis. Ahí tenemos, por ejemplo, las enfermedades que tienen que ver, las inflamatorias, y las enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con el exceso en la producción o el que no se puede erradicar la producción de colágeno, como las famosas morfeas, por ejemplo, trastornos del tejido conectivo, son muy importantes, esclerodermias, demás. Entonces, en algún punto las vamos a tocar, pero es importante. Ahora,
Ya hablando de la parte de lo que son los elementos de las fibras, a ver, díganme, ¿cuál es el principal tipo de colágeno que se encuentra en la dermis? De colágeno hay por lo menos 7 o más. Entonces, ¿cuál es el tipo más común? O sea, bueno, el común así en el cuerpo o de la... En la ¿No dermis. es el ¿cuál es 1 y el tipo? 3? Ah, El tipo 1 representa más o menos el 90% de lo que son las fibras de colágeno de la dermis. El tipo 3 solamente de entre un 10% aproximadamente. 1, 3 y el 4. Y el tipo 4, ¿qué se encarga de hacer el tipo 4? El tipo 4, ¿dónde lo encontramos? Su compañera no lo mencionó. En la En la membrana Membrana basal. basal. Así es. Entonces, son de los principales componentes de la membrana basal, tanto los vasos y todo lo que son los ¿cómo se llama? También anexos. Entonces, bien, seguimos avanzando con esto. ¿Qué elementos, que ahora sí, van a estar en la profundidad de la dermis? como los folículos pilosos. Sí, el complejo, ¿qué incluye? El complejo del folículo de la parte pilosebácea va a comprender el folículo, el pelo, el músculo erector del pelo y sobre todo pues la glándula sebácea. Ahora, díganme quién irriga, a ver, díganme la vasculatura de la epidermis. ¿Cómo es la vasculatura de la epidermis? Pues es por un plexo superficial y uno profundo, ¿no? ¿De la epidermis? Ah, no, ese es de la dermis. A ver, entonces, ¿cuáles son la irrigación de la epidermis? La epidermis no tiene irrigación, doctor, sí creo que es la... Pues Muy por eso está al bien. lado de la lámina. La epidermis es avascular. La epidermis se nutre. Aquí vemos, por ejemplo, díganme No qué tiene. elementos de la imagen que tengo, qué significa esto que estoy dibujando y qué significa esto. ¿Qué es cada cosa? La cresta y la papila. La cresta y la papila. Entonces, las papilas es donde vamos a tener parte del plexo que va a estar irrigando y que va a estar en contacto directamente con la capa basal, ¿no? Esto de aquí que estoy dibujando prácticamente son las células basaloides que hemos visto. Entonces, la cresta son las que se van a meter en ese sentido. Entonces, la dermis papilar es muy fácil de identificarla. ¿Cómo la identifican histológicamente? Hasta aquí. La dermis papilar es lo que está entre las papilas. Ajá. Es hasta aquí. Todo de aquí para abajo, ya va a ser los diferentes tipos de dermis. Incluso si ustedes ven, se ven muchas líneas y eso van a ser las fibras. Es un elemento fibroso bastante más en ese sentido. Muy bien, niños. Entonces, ahora sí, lo que dijo su compañera, ¿cómo está formada los plexos de la dermis? Uno superficial, uno profundo, y van a estar comunicados. ¿Y qué más? Importante. A ver, Los en vasos cuanto al... linfáticos. Sí, claro, van a ir en paralelo a esta vasculatura. Ahora, en cuanto a las glándulas, estamos hablando que tenemos también las glándulas del sudor. ¿Cómo se encargan? ¿Cuáles tipos de glándulas tenemos? De glándulas sudoríparas. Las ecrinas, las parácrinas y los otro tipo. Tenemos las glándulas sudoríparas écrinas y apocrinas, ¿ok? Las glándulas sudoríparas écrinas van a estar, pues, prácticamente sobre toda la superficie de la piel, ¿ok? Y van a ser bastante abundantes, por ejemplo, en palmas y plantas. Entonces, a ver, una pregunta rapidísima y de lógica. ¿En las palmas y plantas encontramos glándulas sebáceas? ¿No? No. No. Ahí principalmente tenemos glándulas sudoríparas écrinas. ¿Cómo se llama el orificio donde desemboca directamente la glándula écrina? La glándula sebácea va directamente hacia el porito. La glándula sudorípara, la glándula sudorípara, hablando de la glándula sudorípara
am, apocrina y sobre todo de la glándula sudorípara-écrina, en el sentido donde o principalmente va a estar desembocando la écrina, ¿saben? La ecrina creo es directamente en la superficie de la piel y la apocrina. En ¿Y el cómo se folículo. llama? ¿Y cómo se llama el orificio? Debe tener un orificio la glándula sudorípara-écrina. ¿Alguien sabe cómo se llama el orificio de la glándula sudorípara-écrina? Pues, conducto secretor, ¿cómo tal? Bueno, es un conducto secresor, pero tiene un nombre en especial. ¿Alguien sabe cómo se llama? A ver, googleenlo. ¿Cómo se llama? Se llama acrosiringio, ¿ok? El acrosiringio es el que nos va a dar, es como un espiralito por el cual en la glándula sudorípara-écrina va a estar, digamos, viendo ese trastorno. Y eso es importante, porque luego se nos olvida, por ejemplo, todo en la vida y todo en la piel tiene que ser con una medicina basada en evidencia y demás. Hay trastornos que afectan a las glándulas sudoríparas écrinas y a las glándulas sudoríparas apocrinas. Tenemos, por ejemplo, muy común, tenemos, por ejemplo, la hiperhidrosis. Hay personas que tienen una hiperhidrosis muy importante, que sudan demasiado en palmas, plantas, y que eso les interrumpe la calidad de vida. Y aquí volvemos a algo que se llama, un segundito. Y aquí volvemos a lo mismo de lo que es lógica y medicina basada en evidencias. Las hiperhidrosis, que en algún momento vamos a revisar, existen primarias, existen secundarias, y es muy importante identificarlas, porque las de tipo secundarias pueden ser algo grave, pueden ser por un tumor, pueden ser por muchas cosas en ese sentido graves, y luego pasa como ahorita que todo lo que como la piel está de moda, todo el mundo le quiere poner botox, todo el mundo quiere hacer, y se les olvida en ese sentido, no se les olvida, pues no están capacitados para esto y a todos le quieren poner lo mismo. Es como trastornos del pelo, que vamos a ver en algún momento. Las alopecias existen cicatrizales y no cicatrizales, por eso es importante ir viendo los elementos, saber cómo se comporta todo, porque ahorita tú ves pacientes con trastorno de pelo y a todo el mundo le quieren hacer plasma. ¿Por qué? Pues nada más porque hay factores de crecimiento, pero sin una lógica, sin nada. Hay alopecias cicatrizales que lo que necesitan son inmunosupresores, y ahí tienen al pobre paciente 6 meses sacándole dinero y poniéndole plasma para lo que no. A eso me refiero. Todo en la vida y todo en la piel tiene su lógica, y es como, por ejemplo, cuando vamos a ver los trastornos de las partes de lo que son también las fibras de colágeno. Entonces, a ver, díganme cómo está conformado entonces la hipodermis. ¿Qué encontramos en la hipodermis? ¿Qué tenemos de importancia ahí? ¿Qué son de las cosas que nos llama la atención? ¿Qué hay? Los adipocitos. Los adipocitos. ¿Y cómo están conformados los adipocitos? ¿Cómo están, digamos, cómo se encuentran distribuidos? ¿Esa parte de la grasa tiene alguna estructura? ¿No tiene ninguna estructura? ¿Cómo se encuentra a nivel histológico? Pues su núcleo está periférico y el citoplasma está lleno de lípidos. Están separados por tabiques de tejido conjuntivo. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se encuentra esa grasita? Separadas por tabiques de tejido conjuntivo. Ok, y eso va a ser importante porque cuando vimos la parte de lo que son, yo les comenté al inicio que la grasa también estaba, digamos, estructurada, porque las paniculitis, cuando veamos en algún punto algo de paniculitis, estas pueden ser septales, pueden ser, ¿cómo se llama? Lobulillares. Entonces ahí tiene que ver en la distribución de la grasa. No es lo mismo tener un paciente cuáles son las funciones, cuáles creen que sean las funciones o la importancia de la grasita. Pues nos sirven como una reserva energética y también pueden aislar el calor. Claro, y también de protección, porque al final de cuentas, cuando tú das un golpe o que un paciente tiene un golpe, la grasa va a tener en ese sentido una importancia fundamental en lo que es ¿cómo se llama?
el amortiguar un golpecito como tal, en ese sentido. Bueno, ya más o menos hemos estado hablando de toda esta partecita, entonces, díganme, más o menos de todo lo que hemos estado hablando, leyeron por ahí algo que dice que es el manto ácido. ¿Qué es el manto ácido, niños? ¿En qué se refiere? ¿Y dónde lo encontramos? ¿Por qué? ¿Qué se refiere? ¿En qué se refiere eso? ¿No? ¿Nadie? Sí, pues, bueno, sí lo mencionaba el hermano. Bueno, lo buscan. En cuanto a la función, algo muy importante de la piel es la parte sensitiva, la parte de los corpúsculos sensoriales. Esa función sensorial se hace a nivel de corpúsculos y existen, o sea, eso es mucho más complejo, pero el libro lo resume en algo que son, digamos, de táctil, la parte de presión, del dolor, de la temperatura. ¿Cómo se llaman esos receptores? ¿Cómo se llaman? Pues serían los de Meiser. ¿Y esos de qué se encargan? Tenemos Meiner, tenemos Ruffini, ¿cuáles tenemos? Krauser, Tenemos los Pacini. Pacini. O sea, cada uno tiene sus diferencias, tiene sus importancias y lo vamos a ver. ¿Por qué son importantes? Porque esas funciones, si tú no tuvieras esas sensaciones de temperatura, de calor y demás, te pasa como cuando veamos lepra. Los pacientes leprosos o los pacientes con lepra, pues que escuchamos decir un paciente leproso, tenemos aquellos pacientes que tienen alteración de los nervios periféricos, entonces se dañan esos corpúsculos y los pacientes son susceptibles a tener, por ejemplo, quemaduras y no sentir nada, a tener daño en el tejido y luego ir teniendo resorción ósea. Entonces todo eso es importante porque lo vamos a ver. Cuando veamos lepra, vamos a ver las alteraciones en la sensibilidad que tienen los pacientes con lepra. Por eso es importante que sepan cómo están conformados los corpúsculos, qué funciones tienen y cuáles son las que vamos a encontrar. Entonces, en resumen, en todo esto, digo, la piel es mucho más compleja, pero todo lo que hemos visto hasta ahorita, díganme, ¿cuáles creen que sean las funciones de la piel? Así de lógica, ¿cuáles creen y cuáles les parece que sean importantes de mencionar en las funciones de la piel? Ya mencionamos algunas, díganme cuáles y por qué. Por lo menos unas 8 funciones la piel tiene de importancia, entonces vamos a enumerarlas. A ver, díganme. De barrera. De barrera, muy importante. ¿Por qué de barrera? Porque al final de cuentas, la piel va a ser el primer filtro, tanto en parte, digamos, de filtración, de sustancias químicas y demás. Ha pasado, por ejemplo, que tienen pacientes o alguien que le puede caer algún cáustico o algo y también por la piel tiene cierta absorción, o lo mismo vemos ahora con los famosos cremas estas triples de Barmicil y demás. A veces llegan niños que les ponen Barmicil en las farmacias durante, no sé, un X determinado de tiempo, la absorción es muy importante y luego llegan con síndrome de Cushing, pero más barrera nos referimos, por ejemplo, contra trastornos, por ejemplo, como por ejemplo golpes, traumatismos, agentes externos y demás. ¿Qué otra función tiene la piel? Equilibrio hídrico. Ok, equilibrio hídrico, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la piel? Si para muchos la piel es como, no tiene gran importancia, ¿por qué el equilibrio hídrico? ¿Qué tiene que ver? Pues por medio del sudor. Ok, por el sudor se puede liberar calor, se puede liberar ciertas sustancias y también nos sirve porque la piel, eso es también las funciones del músculo erector del pelo. O sea, dependiendo cómo esté la temperatura, también va a tener cierta, digamos, sobre todo en la parte de ahí, la función, hay una parte hídrica que por el sudor podemos perder ciertas cosas, pero también tenemos una función de termorregulación que se hace principalmente a nivel de lo que es la sudoración. ¿Qué otra función les parece importante de la piel? Función sensorial. Sensorial. Ok, sensorial, ya dijimos por qué. ¿Qué más? ¿Qué otra función? El metabolismo por la vitamina D, doctor, ¿se podría? Es muy importante. El metabolismo de la vitamina D es súper importante. Empieza como una prodroga a nivel de la radiación ultravioleta y formarse a nivel de la piel, y de ahí pues va a ir todo el metabolismo hacia hígado, riñón y demás, que lo vamos a ver a más a detalle más adelante. Ok, metabolismo, ¿qué más? Se le está olvidando una muy importante, que ustedes cuando van a la playa se tiran ahí como lagartijas, les encanta que les dé el sol, no digo que todos, pero algunos. La producción de melanina. Así es, claro, o sea, la fotoprotección.
la producción de melanina va a ser muy importante, y que dijimos que no importaba tu color de piel, vas a tener los mismos melanocitos, lo que va a importar es la cantidad, el tamaño de los melanosomas, que son los organelos que se van a encargar de esta producción de la parte de melanina, por un sistema que es complejo, pero bueno, que es la parte de tirosinasa, tirosinasa, dopa, derivados indólicos, melanina o melanina y demás. Pero bueno, ya teniendo todo esto, ¿qué otra función se les ocurre? Nada más, alguna otra función de la piel. Llevamos metabólica, la parte de los cambio hidroelectrolítico, la parte de la temperatura, la parte de barrera, ya dijeron, la parte de ¿cómo se llama?, de la melanina, alguna otra función que tenga la piel, o ya son todas. Sensorial. Queratínica. La queratínica. Muy bien, la parte de queratina, que igual nos sirve la parte de barrera. Entonces, es muy importante ir sabiendo todas estas cosas, porque ahí es lo que vamos a saber si un paciente, cómo se lleva a cabo ciertos intercambios en la parte de lo que es la piel, ciertos ¿cómo se llama? Intercambios de algunas sustancias y demás, son la parte importante de esta, ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué más tenemos en la parte de la piel? Ya vimos la estructura de la epidermis, de la dermis, el tejido celular subcutáneo, los anexos de la piel. Ahora díganme cómo están conformadas las uñas. Las uñas, díganme cuáles son las partes de las uñas, qué tiene una uña, por qué es especial una uña. Y otra cosa que se nos pasó a mencionar, por ejemplo, en la parte de la dermis, acuérdense que aparte de fibras colágenas, ¿qué otros tipos de fibras tenemos, niños, en la parte de la dermis? Tenemos las fibras elásticas, tenemos las fibras reticulares. Entonces, por ejemplo, es importante todo. Un ejemplo, a nivel de las fibras elásticas tenemos un componente que se llama fibrilina 1. Si esa fibrilina tiene una mutación, nos va a dar el síndrome de Marfan, que alguna vez han escuchado, me imagino. Y hasta dicen que uno de los faraones egipcios que han encontrado indicios que tuvo síndrome de Marfan y no sé qué. Entonces, lo mismo, tenemos, por ejemplo, el componente elástico de la parte de lo que es la matriz fibrosa, podemos tener la elastina. Y esa mutación de la elastina nos va a dar, por ejemplo, síndrome de cutis laxo. O sea, hay muchas enfermedades, por eso les digo, toda la piel hay que verla de manera lógica, o sea, hay que verla en correlación con la parte histológica, que a lo mejor a muchos se les puede ser aburrida, pero hay que correlacionarla con la parte de lo que es la patología, si no, al final de cuentas no entendemos nada y no vamos a hacer absolutamente nada en ese sentido. Entonces, ¿qué más? Creo que la parte de lo que ya hemos visto, más o menos todo en ese sentido, pues digamos la integración de la piel de más o menos ultraestructuralmente, vimos también de dónde viene, alguna duda que tengan en ese sentido, niños. Algo importante nada más, la microcirculación a nivel de las palmas y plantas es diferente. Ahí tenemos algo que se llaman glomos. ¿Y eso qué es? ¿Cómo es la circulación a nivel de los dedos? Por eso es muy importante, no sé si les dicen, si ya rotaron algún campo clínico o cuando leen la parte de infiltración, dicen no pongas epinefrina a nivel de los pulpejos, por ejemplo, en los dedos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la circulación? ¿Qué tiene que ver eso con la parte de la microcirculación a nivel de las palmas y plantas? ¿Por qué? Incluso cuando vemos enfermedades graves, que las vamos a ver cuando hablamos de esclerodermia sistémica, que hablamos de algo que se llama fenómeno de Raynaud, es importante saber que está dañada esa microcirculación y que por eso el paciente hace fenómeno de Raynaud. Entonces, ¿qué es importante esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por la vasoconstricción que emite de por sí ya están muy pequeñitos y muy vasoconstriñidos, pero al momento de aplicar epinefrina, vasoconstriñes más, evitando el intercambio como tal. Ok, entonces, ¿qué es esa peculiaridad? ¿Cómo se llaman? O sea, los glomos son esos que ya para comunicarse de venosa a arterial, ¿no? Así es, o sea, tenemos los glomos arteriales que van a ser estas, digamos, interconexiones que van a ser entre las partes capilares, vénulas y demás, que van a ir interconectando, y por eso es importante que no pongan epinefrina a nivel de los pulpejos, y por eso cuando veamos el fenómeno de Raynaud, vamos a ver este fenómeno que se produce a nivel de los pulpejos, donde el paciente no tiene un buen reflejo de esta irrigación o está dañada esa microcirculación, que lo vamos a ver en su punto. Entonces, bueno, creo que más o menos se abordó todo esto.
en la parte de la ultraestructura, seguramente hay cosas que se nos pasan, la piel es demasiado compleja en muchas cosas, pero lo importante es que ustedes se lleven algo, que sepan por lo menos, aquí los objetivos de ese tema es, uno, que se sepan cuál es el epitelio de la piel. Creemos que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, ok. Sabemos que la epidermis tiene 5 capas, ok. Sabemos a grandes rasgos cómo está formada cada capa y cuál es su función de cada capa, que es lo que encontramos, porque ya son preguntas de examen. ¿Qué es el estrato córneo y cuál es su importancia? ¿Cómo está vascularizada o cómo está desligada la epidermis, que ya sabemos que es avascular y que viene desde la dermis? ¿Cómo está formada la unión de dermo-epidérmica? Esa va a ser fundamental, porque cuando veamos las enfermedades ampollares, ahí van a decir, sí es cierto, a nivel de por ejemplo, de lo que es ¿cómo se llama? Los desmosomas, pues tenemos las dianas, que son las desnucleínas 1, 3 y demás, que las van a atacar los anticuerpos de tipo IgG. O sea, por ejemplo, no, pues es que a nivel, digamos, de la dermis, pues a nivel, digamos, de la lámina lúcida, sabemos que a nivel del hemidesmosoma hay un problema y el antígeno del colágeno tipo 17 se va a ver atacado por IgA, IgG, no sé, cuando lo veamos en su momento, y nos va a producir una ampolla, digamos, subepidérmica, que nos va a dar el pemfigoide ampollar, ¿no? Un ejemplo. Entonces, todo lo tienen que ir relacionando. Lo mismo, vamos a llegar a la dermis. En la dermis tenemos una sustancia fundamental, tenemos elementos celulares y las fibras. Sí es cierto. Entonces, cuando se produce el colágeno, digamos que en la morfea, se está produciendo colágeno, pero no hay estos TIM9 que se encargan, digamos, las colagenasas, se ven alteradas y no lo pueden eliminar, entonces se va acumulando, bla, bla. Todo esto, niños, es importante para ir, digamos, viendo cada tema. Entonces, bueno, ¿de esto tienen alguna duda? De lo que es la ultraestructura a grandes rasgos, de lo que es la piel. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. No, también no. No, Bueno, o saben mucho o algunos no leyeron, pero bien. Vamos a dejarlo en que todos leyeron mucho. Vamos a confiar en ustedes. Entonces, a ver, ya saltando este tema, que más o menos teóricamente lo vamos a dar por visto, tienen mi número por si tienen cualquier duda, por si les da, a lo mejor hay muchos que no les gusta hablar, y lo cual es muy respetable, entonces pues me pueden escribir por WhatsApp, prefiero siempre mensajes de texto, que la verdad me da mucha flojera escuchar audios. Entonces, ahora que vemos esta parte de semiología, vamos a ir viendo la parte de semiología de la piel. Antes de entrar a todo esto, pues vamos a ir viendo un tema que se llama lesiones elementales. ¿Alguien leyó algo de lesiones elementales? ¿Qué son? ¿Cómo las podemos dividir? ¿Por qué? ¿De qué sirven? ¿Para qué los dermatólogos las usamos? ¿Y por qué damos tanta lata cuando decimos, no, descríbeme la lesión? ¿Qué ves? Pues una dermatosis localizada, diseminada, generalizada, universal, bla, bla, que se encuentra en tal lugar, que está conformada por tal lesión primaria, elemental, no sé qué. ¿Por qué damos tanta lata a los dermatólogos con eso? ¿Por qué somos tan sangrones con las lesiones elementales? Pues es que son las principales manifestaciones cutáneas que vamos a tener, y pues las vamos a dividir en primarias y secundarias. Muy bien, ¿tú quién eres? Jacibe Ortega. Muy bien, Jacibe. Oye, tú participas mucho, muy bien tú. Está bien, entonces sí, como dice su compañera, tenemos lesiones elementales primarias. Va a ser nuestro lenguaje, va a ser como, por ejemplo, el cardiólogo, ¿sabes qué? Un tercer ruido, ¿sabes qué? El soplo de Flick, ¿sabes qué? No sé. O sea, van a ser como nuestras, digamos, nuestro lenguaje, es como nosotros nos vamos a describir. Así tenemos y podemos ir, digamos, teniendo síndromes. Así es como vamos a ir diciendo, ¿sabes qué? Tenemos, mira, fíjate que encontré una dermatosis localizada a nivel de, no sé, la nuca, y tiene una placa eritematoescamosa de bordes indefinidos, bla, bla. Eso ya, ¿sabes qué? Tal vez sea una psoriasis, ¿no? ¿Sabes qué? Tal vez sea un líquen simple crónico. Ya el describirlo un poquito mejor, te va a hacer llegar a eso incluso sin ver la imagen. Entonces, ¿qué es una lesión elemental primaria? O sea, ¿por qué primaria y por qué secundaria? ¿Qué tiene que decir? ¿Que una fue la primaria y la otra fue la secundaria? Eso fue un muy mal chiste, pero bueno. ¿Qué quiere decir lesión elemental primaria y lesión elemental secundaria? ¿Por qué? Las primarias son los cambios de coloración y las secundarias es cuando... Ay, perdón. Pues no, si tú me hablas de un cambio de coloración, estás hablando de una mácula simplemente, y es una lesión elemental primaria, por supuesto, pero eso no me dice en qué digo, está bien, tu idea está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero tiene que ver con algo un poquito otra cosita. Porque una lesión importancia que le damos al tratarlos, ¿no? Una aparece de nuevo, o sea. Eso. ¿Quién fuiste? ¿Quién fue? ¿Cuál? El que dijo que aparece de nuevo. Yo. ¿Y quién es yo? Aldo Francisco, el de Jugos. Muy bien, Francisco. Así es.
Las lesiones elementales primarias van a aparecer de nuevo y las lesiones elementales secundarias generalmente van a ser una modificación de una lesión elemental primaria o demás. Entonces, las lesiones elementales primarias, hay una clasificación muy bonita que se pueden dividir en sólidas, se pueden dividir en líquidas, se pueden dividir en diferentes. ¿Alguien se sabe esa clasificación? Entonces, bueno, en lesiones elementales primarias, en la parte de vamos a sacarlas por lógica, la piel y la vida de la medicina tiene que ser lógica. Entonces, si estamos hablando de lesiones elementales primarias, vamos a tener aquellas que son planas, aquellas que solamente son un cambio de coloración, como bien dijo Hasibe, me parece que fue la que lo dijo, o no sé si confundí su voz. Entonces tenemos aquellas que son solamente un cambio de coloración. ¿Y qué es eso de que solamente va a ser un cambio de coloración? Eso hay que entenderlo. ¿Qué es? ¿Por qué? Si dice que solamente va a ser un cambio de coloración, es que no se va a elevar, no va a tener relieve, solamente es cambio de coloración. Y ahí podemos tener, ¿qué diferentes tipos de máculas podemos tener en la piel? Porque no todas van a ser vasculares. ¿Qué diferentes tipos de máculas podemos tener, niños? La vascular, la pigmentaria o artificial. Muy bien, en artificial esas les encanta últimamente. ¿Quién tiene tatuajes de ustedes? Yo también tengo uno. Entonces, ¿quién tiene tatuajes? ¿Nadie? Yo. Entonces, esas son máculas artificiales, que son por pigmento, pero no solamente tatuajes. También tenemos algunos otros tipos de pigmento que pueden generarse en la piel, por ejemplo, ahorita los vamos a ver. Pero entonces, niños, a la parte vascular, ¿cuál es la diferencia entre una mácula purpúrica y una simplemente que es por dilatación vascular? En este caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una es purpúrica y la otra por qué es simplemente dilatación vascular? Puede ser que, bueno, que la dilatación sea por una, pues, ya sea edema o, perdón, ya sea una extravasación o... ¿Me dijiste que la dilatación sea una extravasación? ¿Escuché eso? Sí. Bueno, vascular. sí. Pero si estás hablando que es una dilatación nada más, pues no puede haber extravasación como tal. Si hay una extravasación, ya está saliendo en ese sentido elementos celulares. En este caso, ya estamos hablando de una lesión purpúrica, ya están saliendo los eritrocitos del vaso porque ya está habiendo un daño en la parte vascular. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos vasculitis. Dependiendo a nivel de lo que sea el vaso, pues vamos a tener vasculitis leucocitoclástica de medianos vasos y de grandes vasos, que ahí seguramente se las preguntan en otras materias, que si arteritis de las gigantes, que si el famoso tacayazo, que si no sé qué. Entonces, todo eso va desde la piel, la importancia, porque ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, como dependiendo como sea en el tamaño, Doctor, ¿qué pasó? perdón, tenía la pregunta de cómo era la clasificación que nos había dicho. Es que en el libro no venía. ¿De qué? De las lesiones, bueno, no solo primarias, o sea, dijo que... Claro que sí. Mira, cuando hablamos de lesiones primarias, las podemos dividir, por ejemplo, en lesiones elevadas o de contenido sólido, que ahí tenemos, por ejemplo, la pápula, la placa, el tumor, el nódulo y el quiste, que algunos lo ponen ahí, algunos no, porque el contenido puede ser un poco líquido, pastoso y demás. Y tenemos aquellas que son, por ejemplo, por contenido líquido. Aquellas que son elevadas de contenido líquido, tenemos la vesícula, la ampolla, la cisterna, la pústula, por ejemplo, y ahí podemos meter o no el quiste, por ejemplo. Entonces, en las del contenido sólido, como te dije, tenemos la pápula, tenemos la placa, tenemos el nódulo, tenemos la neoformación o la tumoración en ese sentido, y así las podemos ir dividiendo. Hay otras que son de soluciones de continuidad, que viene siendo la úlcera, que viene siendo la fisura, que viene siendo la escoriación, que viene siendo la exulceración. Entonces, cada una va a tener, y aquellas que nada más son por cambio de coloración, que en ese sentido tenemos la mácula, ¿no? Más o menos así es una clasificación que se puede... Ay Dios, tomé una captura de pantalla. Entonces ya no le estoy compartiendo pantallas, ¿correcto? Así es, doctor. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahí creo que
creo que hay voces que nunca he escuchado. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver, vamos a escoger a alguien al azar. A ver, Julián Berenice Ortega. A ti creo que nunca te he escuchado, ¿no? No, doctor. A ver, entonces cuéntame. Estamos hablando que las máculas, tenemos las máculas vasculares. Entonces, ¿cómo diferencio yo, así digamos clínicamente, una mácula purpúrica de una que es por dilatación nada más? ¿Cómo yo sé que, no, pues es que esta sí es purpúrica y esta no es purpúrica? ¿Qué tal que me llega un niño que tiene un exantema? Yo quiero saber si es purpúrico, si tiene una vasculitis, si tiene una púrpura de Genocholén, o si tiene nada más un exantema, digamos, viral, infeccioso. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, no lo hagas por público, nada más dime la diferencia entre la mácula, digamos, purpúrica y nada más la que es por dilatación vascular. ¿Cuál es la diferencia clínica? ¿Qué vemos? Cuéntame. A ver, Brian, Ulises, Alvarado, ayúdale a tu compañera. Creo que sería por el color, ¿no? Color, a ver, qué bien, me parece una buena aportación el color. ¿Cómo diferenciaría yo? ¿Cómo me dirías? ¿Sabes que yo soy tu profesor de derma? Yo no sé cómo diferenciar una mácula. Te digo, oye, Brian, ayúdame, échame la mano. ¿Cómo sé que esa es purpúrica y esta no lo es? El color, me dices tú, ok, ¿cómo vería una y cómo vería otra? Una un poquito más roja, ¿no? O sea, una moradita y otra como así. Ándale, eso me gusta más, una más violácea o moradita, y la otra a lo mejor, dependiendo, ¿no? La otra también puede ser dilatación venosa, y también la vamos a ver un poquito más azulita, pero bueno, la purpúrica es en ese sentido bastante importante, bastante característica. Entonces, bueno, ya tenemos una niña y un niño, sigue una niña. Entonces, vamos a ver. A ver, Paula, creo que tienen que te escuchado tampoco. A ver, Paula, cuéntame, ¿cómo más tu maestro de derma te está preguntando cómo puede identificar o cómo puede diferenciar la mácula purpúrica de la dilatación? ¿Cómo más podría? Ya nos dijo Brian que puede ser por el color. ¿Cómo podríamos más, Paola? Paola. Hola, doctor, buenos días. No sé si por calor. ¿A qué te refieres con calor? No sé, que tenga, pues sí que esté como más, que tenga más. ¿Más caliente? Ajá, con la temperatura. Bueno, sí, podría ser generalmente el aumento de la temperatura de las lesiones vasculares va a estar aumentada, pero bueno, hay algo más importante en ese sentido, pero bueno, me parece una buena observación. A ver, entonces vamos a ver, nos falta un niño, a ver a quién no hemos escuchado. En ese sentido, vamos a ver a quién no hemos escuchado. En ese sentido, vamos a ver vamos a revisar, vamos a ver a Aldo. Creo que a Aldo nunca lo he escuchado, ¿verdad? A ver, Aldo, cuéntame, ¿qué otra cosa nos hace diferenciar las máculas purpúricas de las que son nada más por dilatación vascular? Cuéntamelo. Si es por dilatación, entonces debería estar roja, porque pues tiene un eritema. Pues sí, pues eritematoso. Y también pues, y obviamente si pues es por eritema, bueno, pues debería también estar un poco elevado, pues. Y pues se puede... ¿Un poco elevada? Pues sí, con morbiforme, o sea que pues, se pueda presionar. Bueno, una cosa es que esté elevada, porque entonces ya me estoy diciendo que es a lo mejor una pápula. También puede haber máculas purpúricas. Entonces, estamos hablando de máculas, un cambio de coloración, no hay palpación, no hay elevación, porque eso es muy importante que sepamos. Claro que puede haber púrpura palpable, totalmente de acuerdo, pero eso ya el daño vascular es más importante y ya se conjuga otro tipo de lesión. Entonces, bien, pero no han dado todavía. A ver, Diana, creo que tampoco he escuchado a Diana Higareda. Sí, doctor. Pues las de tipo vascular es porque hay una congestión de los vasos de la dermis. Entonces es una mancha congestiva. Se puede borrar al hacer presión. Eso, excelente. Muy bien. Aquí era lo que queríamos. Perdón que te haya interrumpido. A ver, sigue. Perdón. No, sí, me puse muy contento.
y pues la de tipo purpúrico no se va a borrar con la presión. Eso es lo importante, niños. En el examen clínico, cuando tienes un paciente que sospecha si es una mácula purpúrica o no lo es, presiona la lesión. La lesión, como es una dilatación, como bien se lo dijo Diana, cuando es de tipo purpúrico no va a desaparecer porque ya el eritrocito salió del vaso. Entonces tú vas a presionar, incluso la idea es que sea con un portaobjetos, pero no tienes un portaobjetos en tu servicio social, así que tú la presionas con tu dedito. La piel, si solamente es congestiva por dilatación, como dijo Diana, se va a blanquear y va a desaparecer un poco la lesión. La purpúrica jamás se va a ir porque el eritrocito está extravasado, está ahí. Entonces, muy bien, Diana, muy, muy bien. Te felicito. Entonces, seguimos. Entonces, en cuanto a las máculas, vamos viendo entonces las de tipo vascular. Ya me dijeron que puede haber por congestión, que nos lo explicó muy bien Diana. Los demás también lo explicaron bien. Digo, les faltó lo que dijo Diana, pero bueno, no está mal en ese sentido. Entonces, ¿qué otro tipo? En cuanto hablamos de máculas, entonces, ¿qué otro tipo de máculas podemos tener? ¿Y qué característica tiene la...? A ver, ¿las máculas tienen bordes? Eso es importante al escribir, porque luego me ponen en el examen, presenta una mácula eritemata, no sé qué, con bordes bien definidos. ¿Una mácula creen que tenga bordes o que no tenga bordes? Pues si es artificial, supongo que sí, pero no. Yo digo que no. ¿Quién dice que no? Así ve. Muy bien, así ve, totalmente de acuerdo. Una mácula puede tener límites precisos, pero no puede tener bordes. Si ya tiene bordes, estamos hablando que es una lesión palpable, que es una lesión sólida, y por definición, pues eso no puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos hablando de lesiones que no se palpan. Estamos hablando de lo que es, ¿cómo se llama? Pues lesiones que no se palpan como tal, en ese sentido. Entonces, muy bien, niños. Entonces, las máculas, ¿qué otra cosa importante de las máculas? Eso es algo importante también dependiendo del libro, pero a mí sí me gusta delimitarlo. Las máculas pueden tener diferente tamaño dependiendo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dependiendo, por ejemplo, se me fue. Dependiendo, por ejemplo, ¿qué tamaño? ¿Alguien sabe la diferencia entre parche y mácula? ¿Alguien sabe esa diferencia? ¿Qué dice San Google? Que una es más un centímetro y la otra no. Así es. ¿Cuánto miden? No escuché, perdón. Una es mayor a 1 centímetro y la otra no. Así es. Los parches son mayores de 1 centímetro, entonces para describir a mí me gusta más hablar de parches cuando son mayores de 1 centímetro, y cuando son chiquititos, pues digamos hablar de máculas como tal. ¿Qué otra cosa se nos pasa en las máculas? O sea, hay que ver las máculas de dónde vienen, hay que ver cuál es su etiología, cuál es su semiología. Eso es importante verlo en la parte de lo que son las máculas. Entonces, ¿qué más le parece importante las máculas? ¿Qué más se nos está yendo? A ver, díganme, ¿qué más se nos está yendo? Pues que pueden ser por exceso de pigmento. Ok, ¿ahí de qué estamos hablando? De las hipercrómicas. Ok, pero las máculas por exceso de pigmento, muy bien, pueden ser hipercrómicas. ¿Qué más? Si tienen poco pigmento, por ejemplo, si le llega un paciente con vitiligo, que todos han visto un vitiligo en la calle, ¿cómo creen que son sus máculas o sus parches de ese paciente? ¿Cómo son sus máculas? ¿Acrómicas? Acrómicas o hipopigmentadas, pero generalmente pues tienden a ser acrómicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es muy importante en ese sentido, muy, muy, muy importante. Entonces, muy bien. ¿Qué más en cuanto a las máculas? Nada más. ¿Hay algo más importante en cuanto a las máculas? ¿Algo que les parezca que sea importante? Hay enfermedades que no necesariamente tienen que ser vasculares, sino son, por ejemplo, un paciente cirrótico, ¿de qué color va a estar? Amarillento. Pues ictérico, ¿no? Ictérico. Entonces, obviamente no vamos a decir
paciente que presenta un parche ictérico en todo el cuerpo, ¿no? Pues el paciente está ictérico ya, ¿no? Pero a lo que me refiero es que la coloración de la piel en este caso puede ser diferente a diferentes procesos. Lo mismo va a tener, por ejemplo, si vemos un paciente que a lo mejor que comió mucha zanahoria, mucho betabel, ¿de qué color va a ser? Pues va a poner del color. Así es. Entonces, a nivel de las piernas, ¿han visto pacientes con problemas venosos, con problemas, digamos, de la circulación y demás? ¿Qué tienen en las piernas? Cuéntenme. ¿Varices? ¿Qué ven? Bueno, sí, pueden tener varices, claro, pero bueno, hablando a nivel de pigmento, ¿qué pueden tener? Pues manchas como negruzcas. ¿Perdón? Bueno, eso se da más en las manos. Pueden tener, por ejemplo, en la cara anterior de las piernas, en las tibias, por ahí pueden tener, por ejemplo, unas máculas hiperpigmentadas, cafezosas. Entonces, esos parchecitos son por depósito de lo que se conoce como hemosiderina. Entonces, es diferente, no es digamos, por pigmento, no es por melanina, generalmente. Cuando nosotros generalmente nos referimos a máculas hiperpigmentadas o hipopigmentadas, generalmente nos referimos a la ausencia de melanina o no de melanina. Ya cuando nos referimos a otro tipo de pigmento, siempre hay que hacer la aclaración. Bueno, máculas hiperpigmentadas, pero secundaria al depósito de hemosiderina, por ejemplo, que es muy diferente a una hiperpigmentación posinflamatoria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muy bien. En cuanto a las máculas, ¿qué más, niños? En ese sentido, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Cómo se llaman las máculas purpúricas de acuerdo a su tamaño? Ahí tenemos varias. No es lo mismo decir una petequia que un víbice, que una... ¿Qué más? Que también la equimosis, ¿no? Así es. Entonces, es diferente, y en ese sentido nos puede traducir diferentes enfermedades. Entonces, también es importante saberlo en ese sentido. Bueno, niños, quedan 3 minutos. Entonces, antes de irnos, todavía no terminamos, nos falta ver lesiones elementales primarias. ¿Cuándo tenemos clase? ¿Mañana o hasta el viernes? ¿O qué? Digo, mañana es jueves, ¿no? ¿Qué otro día tenemos clase? El viernes, doctor. El viernes. El viernes. Bien, entonces fíjense lo que vamos a hacer. El viernes vamos a ver rápido en 10 minutos. Vamos a terminar de ver lesiones elementales primarias y secundarias y seguimos con el siguiente tema que viene siendo... Déjenme revisar. Le mandé el tema a su compañero. Espérenme. Ya vamos a ir viendo, vamos a ver semiología también, es decir, cómo se agrupan las lesiones, el petiforme, bla, bla, todo eso. Esperemos que alcancemos. Y después de eso ya vamos a empezar. De todos modos, váyanse leyendo por lo menos impétigo, a ver si alcanzamos a ver algo de impétigo, porque lo que sigue son enfermedades bacterianas, ya para entrar en materia como tal. Vamos a ver impétigo, aunque sea esa de manera rapidita. Entonces, niños, de lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Todo lo que yo estoy aquí para ayudarlos, para que se lleven algo importante, algo poquito, aunque sea de lo poquito. Entonces, espero no serles fastidioso, me gusta preguntar para saber que estamos ahí, porque si no siento que estoy hablando solo. Entonces, no lo hago por molestar, de verdad. Entonces, díganme si tienen alguna duda, si no, cualquier cosa me pueden escribir, si tienen alguna sugerencia, si quieren algo que no les guste, lo podemos cambiar, no hay ningún problema. Con todo gusto, díganme, para ir viendo, porque aquí lo importante es que se lleven algo, no es que se conecten nada más para escuchar a alguien que habla durante una hora y no se calla, sino es por el hecho de que de verdad podamos interactuar, se puedan llevar algo importante y sobre todo que yo los pueda, ayudar lo más que puedan. Entonces, díganme, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Hasta aquí todo bien? Doctor, nada más del tema del viernes. No me quedó claro cuál es el siguiente tema después de lesiones elementales. Claro. Vamos a ver lesiones elementales, que ya la estamos viendo el día de hoy. Vamos a terminarlas rápido. Vamos a ver algo de semiología, es decir, cómo se agrupan las lesiones, si son diseminadas, localizadas, cómo se hace el examen dermatológico, ese sentido. Y si alcanzamos, vamos a empezar ya en enfermedades bacterianas. Si alcanzamos, porque que tiene que quedar muy bien claro la semiología, cómo estudiar a un paciente, porque si no,
la patología pues va a quedar ahí como medio volando. Entonces, teóricamente seguirían enfermedades bacterianas y seguiría, por ejemplo, el primer tema sería el impetigo contagioso. Lo leen por si alcanzamos, vamos a ver si lo alcanzamos y revisamos esa parte. El sábado quedamos que la mayoría no puede, ¿verdad? Que tiene múltiples actividades. Entonces el sábado nos vemos el viernes y luego nos vemos el lunes, ¿es correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, niños, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Algo más?